últimos resultados que hemos obtenido en resting y en estado de reposo en pacientes con esquizofrenia. Eh, un segundo. Es que no nos deja pasar. Se escuchaba con este mejor, pero Bueno, vamos a explicar un poco la metodología de los últimos resultados. Lo que queríamos saber, el objetivo por el que lo hemos hecho, es saber si el resting, un reposo real, es igual al baseline en P300, que sería el estado de reposo previo a la tarea. Es decir, hasta ahora la mayor parte de trabajos que se han realizado sobre estado de reposo ha sido con un estado previo a la tarea, en el que no se sabía si el paciente, al estar expectante de que ocurriese algo después, pues tenía una actividad cerebral igual que si estuviese en un estado de reposo absoluto. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Para ello, vamos a comparar el estado de reposo absoluto real con ese baseline. Los objetivos es estudiar en pacientes versus controles el resting y el baseline. Eso es lo que vamos a llamar efecto de grupo. Luego también queremos estudiar si el resting versus el baseline en pacientes sin controles, que sería lo que realmente el objetivo, lo que hasta ahora no se ha estudiado. Y luego ver esta interacción de los dos efectos. Las hipótesis que tenemos antes de empezar es que vamos a encontrar diferencias significativas entre pacientes y controles sanos en resting y en baseline. Esto ya se ha visto previamente, pero bueno, vamos a volver a obtener resultados sobre ello. Y luego, nuestra hipótesis sería que no hay diferencias significativas entre el resting, el estado de reposo real, y el baseline en pacientes sin controles. Esto sería un esquema más o menos de lo que vamos a realizar. Hemos cogido ventanas de 300 milisegundos del resting y de 300 milisegundos del baseline para realizar la comparación. Hasta ahora, creo el curso sí se ve, ¿verdad? Cuando, vale. Hasta ahora se ha estudiado en el baseline si hay diferencias significativas entre pacientes y controles sanos. Entonces, estos son los trabajos previos. Nosotros, en un trabajo que aún no está publicado y, bueno, y otras, hemos estudiado en un estado de reposo real si hay diferencias significativas entre pacientes y controles sanos. Es lo que llamaría paper 1, pero bueno, está sin publicar. Y lo que serían los nuevos resultados sería estudiar si hay diferencias significativas entre este resting y el baseline en pacientes y en controles. Vamos a empezar por el grupo de pacientes esquizofrénicos y controles sanos. Para ello hemos utilizado una muestra de 89 pacientes con esquizofrenia y 76 controles sanos, en el que solo tienen diferencias significativas en cuanto a los años de educación, al coeficiente intelectual y a las puntuaciones VAX. Vamos a utilizar valores de potencia absoluta en las diferentes bandas de frecuencia, que ahora lo explicaremos, y variables intrasujetos, que sería la variable de estado de reposo y baseline, o sea, la variable de reposo y baseline, perdón, y intersujetos, que sería la de grupo de pacientes, en este caso esquizofrénicos y controles sanos, con las medidas en potencia absoluta de las bandas de frecuencia teta alfa, beta 1, beta 2 y gamma 1, gamma 2. No utilizamos delta porque, como hemos cogido ventanas de 300 milisegundos, no entraría. Comenzamos con un análisis multivariante en el que ya comenzamos a ver, digamos que diferencias significativas, pero a nivel global no podemos especificar mucho dónde. En la condición nos estaríamos refiriendo
al baseline y al resting, es decir, hay diferencias significativas ahí, independientemente si hablamos de controles o pacientes. Y también aquí vamos a estudiar el efecto de grupo, es decir, que independientemente de si hablamos de baseline o de resting, en las diferentes bandas de frecuencia encontramos diferencias significativas entre pacientes y controles, que esto pues ya lo sabíamos. Aquí especificaríamos un poquito más dentro de cada banda de frecuencia. Vemos cómo son las relaciones, o sea, en las que hay diferencias significativas. Como aquí solo hay dos niveles en la variable grupo, que es esquizofrénicos y controles sanos, pues bueno, la relación ya sabíamos que se establecía entre esos dos, pero bueno, seguimos viendo que hay diferencias significativas en todas las bandas de frecuencia. Aquí lo vemos representado por gráficas, que yo creo que es más intuitivo para entenderlo. Tenemos en cada gráfico una banda de frecuencia y vemos que, en el eje X están los pacientes y los controles y en el eje Y vemos la potencia absoluta, en cada banda, en teta, alfa, beta 1, beta 2, gamma 1 y gamma 2. Y la condición, no, porque eso va luego. Ahora aquí es el efecto de grupo independientemente de si es, o sea, resting o baseline. Aquí estaría metido todo. Ah, pues, perdón, sí, pues tienes razón. Pues será la media, no sé si esto, si está conectado Álvaro, a lo mejor. Yo creí que ¿Cuál es la pregunta? No que lo entiendo. esto, pues que realmente lo que estamos viendo aquí es independientemente de si hablamos de resting o Sí, de esto baseline. sería un promedio. Son Claro, las medias marginales sí, para ambos grupos. sí, es un promedio de baseline y resting lo que tenemos en el eje Y, ¿verdad? Sí, 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 voy a pasar rápido porque lo que más interesante son las de las interacciones que vienen un poco más adelante. sí, es que el problema es que en el eje Y pone media resting, que no me he dado cuenta. Es que yo creo, no sé si Sí, bueno, ese es un error entonces. Sí. nada, es un error. Es que creo que lo escribí yo. Aquí es independiente de si es resting o baseline. Y vemos que hay diferencias significativas en todo. Que esto ya se ha obtenido en trabajos previos. Nos vamos al efecto de la condición, es decir, si comparamos baseline con resting independientemente del grupo, vemos que también hay diferencias significativas, pero solo en las bandas de frecuencia rápidas, es decir, a partir de beta 2. No sabemos todavía dónde, pero hay diferencias significativas. Aquí vemos que se compara, pues eso, la condición es la misma, baseline frente a resting y resting frente a baseline. Lo vemos en las gráficas, igualmente están representadas cada banda de frecuencia y en el eje X, aquí en vez de los grupos están el resting y el baseline y en el eje Y sería la potencia. Y entonces vemos que sí que hay diferencias significativas en las rápidas, pero es independientemente del grupo. Fíjate que aquí está el mismo error del eje Y. O sea que Sí, al final ha sido un copia-pega que hemos hecho en algún momento. Sí. sí, eso, lo tengo que cambiar, sí. Vale, y aquí ahora vamos a ir un poquito más al detalle, vamos a hacer una interacción entre lo anterior que hemos visto. Es decir, en la primera interacción de condición grupo vamos a ver cómo hay diferencias significativas para las bandas de frecuencia beta 1, beta 2 y gamma 1 al interaccionar las otras dos, pero ahora vamos a ver dónde. Entonces, aquí, si comparamos, si en los pacientes y en los controles vemos las relaciones que hay entre baseline y resting, observamos que a partir de beta 1, para todos los controles hay diferencias significativas entre resting y baseline. Y en los pacientes esquizofrénicos es a partir, de gamma 1. Está mejor explicado, yo creo que mediante gráficos.
En los gráficos aquí podemos ver que los puntos azules, que serían estos, representan los pacientes esquizofrénicos. Los puntos rojos representan los controles sanos. En el eje X vemos la condición resting o baseline y en el eje Y estaría representada la potencia. Entonces, aquí observamos que en controles sanos hay diferencias significativas entre su resting y el resting y el baseline. En cambio, en pacientes esquizofrénicos no las hay para beta 1. En beta 2 sucede lo mismo, que para los controles hay diferencias significativas entre la condición resting y baseline, pero no para pacientes esquizofrénicos. Y a partir de gamma 1 ya pasa para ambos grupos, tanto para los controles como para los pacientes con esquizofrenia. Y además vemos que a partir de beta 1 hay diferencias significativas entre las pendientes, es decir, entre la relación que se establece entre baseline y resting en controles y en pacientes. Es decir, es diferente la diferencia entre resting y baseline en controles y en pacientes en las rápidas. Aquí en gamma 2 podemos ver que no hay diferencias porque las pendientes son similares. Hay que tener en cuenta que la sensibilidad del gráfico es diferente, que aunque aquí nos parezca que son igual de diferentes que en gamma 1, realmente es que tenemos otra sensibilidad puesta. Ahora, si realizamos la interacción grupo-condición, para cada banda de frecuencia, nos fijamos en la condición resting, que sería el 1, o en la condición baseline, que sería el 2, y vemos si hay diferencias significativas entre pacientes y controles. Que esto sería lo que se ha hecho en los trabajos previos, o sea, los que analizaban el baseline sería la condición 2 y los que analizaban el resting la condición 1. Y entonces vemos que hay diferencias significativas en todos, excepto para baseline, a partir de beta 2. Lo vemos igualmente en las gráficas, que los puntos ahora van a ser los puntos azules, la condición resting, los puntos rojos van a ser la condición baseline y el eje X están los pacientes, el eje Y la potencia. Entonces, en baseline, que es el punto rojo, vemos que hay diferencias significativas entre pacientes y controles y en resting igual, en todas las bandas de frecuencia, aunque solo vemos que las pendientes tienen entre sí diferencias significativas a partir de beta 1 hasta gamma 1. Bueno, un resumen de estos resultados que hemos visto es que tanto para pacientes esquizofrénicos como para controles sanos, podemos decir que el baseline y el resting son iguales, es decir, que no tienen diferencias significativas en las bandas lentas, teta y alfa. En cambio, para las bandas rápidas sí que vemos diferencias significativas entre el resting y el baseline, tanto en pacientes como en controles sanos. Es verdad que aquí pongo un asterisco en rojo porque quiere decir que en beta 1 y beta 2 no encontramos diferencias significativas en esquizofrénicos, que ellos empezarían, las rápidas se considerarían a partir de gamma 1. Y que luego estas diferencias significativas que vemos entre el resting y el baseline en pacientes y en controles, esa interacción de pacientes y controles tiene también diferencias significativas en beta 1, beta 2 y gamma 1. Por otra parte, la otra interacción que habíamos visto es que los controles y sanos y los pacientes tienen diferencias significativas tanto en baseline como en resting, que es lo que ya habíamos visto, tanto en bandas lentas como en rápidas. Es verdad que para el baseline en bandas rápidas luego se pierden esas diferencias significativas.
Y bueno, esto simplemente sería verlo un poquito más visual, dónde se situarían esas diferencias. Esto es la potencia en baseline para ver las diferencias de grupo entre esquizofrénicos y controles sanos, que vemos que hay diferencias entre esquizofrénicos y controles sanos en todas las bandas de frecuencia, creo que excepto en las rápidas, en el baseline. Aquí veis en la última cabeza que en el SCALP vemos las diferencias significativas mediante asteriscos, que serían los electrodos en los que aparecen esas diferencias significativas después de pasar el FDR. Y que Voy a activar esto para preguntar algo. A ver, entonces aquí en estos mapas estamos viendo la diferencia esquizofrenia menos controles, por ejemplo, arriba, en el primer topo plot de arriba a la izquierda. Promedio en beta 1 de diferencia, es decir, que donde está la parte más azul hay una menor actividad, si es esquizofrenia, menos controles. Bueno, en todos hay más actividad en los pacientes con esquizofrenia, porque todo está por encima de 0, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda. Y las diferencias son más acentuadas en la región occipital derecha, digamos, ¿no? Bueno, creo que Occipital y frontal central. O sea, mayor actividad en esquizofrenia, porque es esquizofrenia menos controles, mayor actividad promedio ahí. Y a la derecha tenemos la representación estadística de estas diferencias. Estas son las sí, pero absolutas y estas son las estadísticas. mayores diferencias yo creo que son en amarillo. Sí, claro. Sí, vale, es que te había entendido yo. Por eso decía la occipital, sí. Sí. Y aquí está la representación estadística, que no coincide exactamente con las diferencias absolutas. Esto es la T, son valores de T, ¿no? Por tanto, la mayor significación de las diferencias está en la región medial, más o menos alrededor de FZ, FCZ, DZ, que es lo que aparece aquí representado como electrodos, ¿no? Digo para que todo el mundo se entere de dónde están los topoplots. Y esto es en la condición baseline. Esto es en la condición baseline No es resting, que no para es la variable grupo. O sea, aquí no estamos metiendo ni baseline ni resting, sería en el estado de reposo de un promedio de todo. Sí, es que mucha gente seguramente se perdería con los topoplots. Sí. No, es simplemente para ver más o menos en qué situación encontraríamos esas diferencias significativas. Y Sí, que solo que los resultados anteriores estaban promediados para todos los electrodos y como nos ha salido también en el modelo un efecto del emplazamiento de los electrodos, porque habíamos metido los electrodos, los 29 electrodos como un factor más, bueno, pues estos serían un poco los emplazamientos, las diferencias que sale, ese efecto de la localización de los electrodos, para verlo pues desde una perspectiva topográfica. Sí, los resultados anteriores eran un promedio de todos los electrodos y ahora pues localizamos un poquito. Vale, pues sigo. Pues nada, lo que habíamos comentado ya, que para el baseline no veíamos esas diferencias significativas en bandas de frecuencia rápidas y si os dais cuenta a partir de beta 2 ya no vemos los asteriscos porque no pasan el FDR. En gamma 1 tampoco y en gamma 2 tampoco. Ahora es la misma representación, solo que en vez de en baseline en resting. Y igualmente encontramos diferencias significativas en este caso sí, en todas las bandas de frecuencia. Y ahora lo que vamos a ver es la representación del baseline frente al resting para pacientes con esquizofrenia. Y entonces vemos que no hay diferencias significativas. Si os dais cuenta, aquí no aparece ningún asterisco que las pase en bandas de frecuencia lentas y que a partir de la banda de frecuencia beta 1 empezamos a ver aquí un asterisco ya y aquí otro en beta 2 y aquí ya vamos viendo más.
Y ahora en controles sanos vamos a ver que sucede lo mismo que en pacientes con esquizofrenia, que en bandas de frecuencia lentas no vemos diferencias entre la condición baseline y la de estado de reposo real, digamos, y a partir de beta 2 ya empezamos a ver diferencias significativas. De hecho, vemos muchas más diferencias, o sea, lo vemos en todo el SCALP y bueno, en los pacientes con esquizofrenia no se veían tantas diferencias. De hecho, en la interacción, me parece que en los controles sí que salía en bandas rápidas, y, o sea, diferencias significativas y en los pacientes no. Ahora, todo lo que hemos visto queremos saber si se reproduce en el subgrupo de primeros episodios. Entonces, sería lo mismo. Vamos a ver en el resting si hay diferencias entre los controles sanos y los primeros episodios. Lo mismo en el baseline. Luego vamos a ver si hay diferencias entre resting y baseline en controles sanos y luego en primeros episodios y la interacción de todo. Para ello hemos utilizado una muestra de 28 primeros episodios y 76 controles sanos, con diferencias significativas solo para años de educación, el coeficiente intelectual y las puntuaciones VAX. Igual que antes, utilizamos las mismas variables de condición con los niveles baseline y resting, y la variable intersujeto de grupo, que en este caso serían los primeros episodios y los controles sanos. Vamos a realizar el análisis multivariante y ya vemos que para la condición, es decir, para saber si hay diferencias significativas entre baseline y resting, independientemente del grupo que tomemos, vemos que sí que las hay. Y en cambio, para saber, ver si hay diferencias significativas entre los primeros episodios y los controles sanos, independientemente de si hablamos de resting o de baseline, vemos que no, entre ellos no hay diferencias significativas en la potencia en reposo. Aquí lo especificamos un poquito más, pues vemos todas las bandas de frecuencia y vemos cómo se realizan las comparaciones de primeros episodios frente a controles, independientemente de si hablamos de baseline o de resting, y no hay diferencias significativas. Esto es representado gráficamente. Y bueno, estos resultados son similares a los que ya habíamos obtenido previamente, que no se reproducía lo visto en el grupo de esquizofrenia. Y ahora vamos a ver el efecto de la condición, o sea, vamos a comparar el baseline y el resting independientemente del grupo. Y vemos que para, igual que antes, para las frecuencias, las bandas de frecuencias rápidas, sí que hay diferencias significativas a partir de beta 2. Pues lo mismo, un poquito más especificado, pero en este caso, como solo hay dos niveles, el baseline y el resting, pues solo puede ser esa comparación. Y aquí lo vemos mediante gráficas. Como antes, en el eje X está el resting y el baseline, en el eje Y la potencia. Y luego cada banda de frecuencia. Vemos que a partir de la banda beta 2 es donde hay diferencias significativas entre la condición resting y la de baseline, independientemente del grupo. Ahora vamos a ver qué pasa con cada grupo. En la interacción condición-grupo, observamos que a nivel global no hay diferencias significativas, pero vamos a ver si nos metemos un poquito más. Aquí vemos que para cada banda de frecuencia, si cogemos los pacientes de primer episodio y vemos la relación entre el resting y el baseline, sí que hay diferencias significativas, y en controles sanos igual. Todo a partir de bandas de frecuencia rápidas. Lo que pasaba con los anteriores resultados que no daban significación en estas frecuencias rápidas era que eran más globales, y ahora vamos a explicarlo mejor mediante gráficas. Aquí, el azul son los pacientes, los puntos azules son los pacientes esquizofrénicos, primeros episodios, perdón.
Y los verdes son los controles sanos. En el eje X están la condición resting y baseline y en el eje Y la potencia. Bueno, pues aquí vemos que en los pacientes con esquizofrenia, que son los azules, hay diferencias significativas entre el resting y el baseline. Igualmente ocurre con los controles, que hay diferencias significativas entre su resting y su baseline, pero como las pendientes son muy similares, no hay diferencias significativas entre ambas pendientes, es decir, que lo que ocurre en los pacientes esquizofrénicos es similar a lo que ocurre en los controles y por eso en esa interacción no encontramos diferencias significativas. Igualmente ocurre en gamma 1 y en gamma 2 y en las bandas lentas pues no hay diferencias significativas de ningún tipo. Para la interacción grupo-condición, pues nos encontraron diferencias significativas, es decir, que para cada banda de frecuencia, en resting no encontramos diferencias entre primeros episodios y controles y en baseline tampoco, que también es coherente con lo que se había encontrado anteriormente. Estas son las gráficas. Entonces, como resumen, que tanto para controles como para pacientes de primeros episodios podemos considerar que el resting y el baseline es igual en bandas de frecuencia lentas y en bandas de frecuencia rápidas es diferente, es decir, se confirman los resultados que habíamos visto antes en el grupo de esquizofrenia. Y luego, si vemos el baseline por separado y el resting, no encontramos diferencias significativas entre primeros episodios y en controles, es decir, que no se confirmaban los resultados que ya habíamos obtenido en el grupo grande, pero bueno, esto es lo que ya se había visto en otros trabajos previamente. Y esto es el topoplot, que es lo mismo de antes, verlo un poquito más en el espacio, y en este estamos comparando el baseline y el resting en primeros episodios. Y vemos que en bandas de frecuencia lentas ninguno pasa al FDR, no vemos diferencias significativas en primeros episodios y empezamos a verlas a partir de beta 2, que aquí abajo. Y lo mismo va a ocurrir con controles, pero bueno, hemos puesto solo los primeros episodios. Y ahora ya vamos a la última parte, que lo hemos estudiado también con bipolares. En este caso hemos hecho una comparación en la que hemos metido tanto controles sanos como pacientes esquizofrénicos crónicos y pacientes bipolares. Y es lo mismo de antes, primero en el resting, después en el baseline y luego vemos la diferencia de resting versus baseline en todos los tipos de pacientes y controles. La muestra es de 61 pacientes crónicos, 31 bipolares y 48 controles sanos. Se balanceó con los controles, entonces nada, lo mismo de antes, diferencias significativas solo en años de educación y coeficiente intelectual y puntuaciones VAX. Volvemos a hacer el análisis multivariante con las mismas variables, midiendo la potencia absoluta en las diferentes bandas de frecuencia. Aquí bueno, aquí sí que estamos comparando variables con 3 niveles porque la variable grupo tiene pacientes esquizofrénicos crónicos, bipolares y controles sanos. Vemos que hay diferencias significativas en la condición, que era baseline y resting, y posteriormente veremos dónde. También vemos diferencias significativas, y es con lo que acabo de explicar ahora, para el efecto de grupo en todas las bandas de frecuencia y ahora veremos dónde. Y aquí está. Vemos que para el efecto de grupo, es decir, para las diferencias entre los grupos sin tener en cuenta el baseline, la condición baseline y resting, en todas las bandas de frecuencia encontramos diferencias significativas, pero si os dais cuenta, pues, solo es entre controles, entre la relación de controles y esquizofrénicos crónicos y controles y bipolares, nunca entre bipolares y esquizofrénicos crónicos. Aquí lo hemos representado
abajo estarían la variable de grupo con esquizofrénicos crónicos, bipolares y controles, y en el eje Y la potencia, y vemos que las diferencias significativas solo son entre esquizofrenia y controles y entre bipolares y controles, nunca entre estas dos variables. Y pasa para todas las bandas de frecuencia. Para el efecto condición, que era la diferencia entre baseline y resting, independientemente del grupo, vemos que, igual que pasaba antes, hay diferencias significativas a partir de beta 2. Aquí igualmente aparece y lo hemos representado gráficamente. Abajo resting y baseline, y en el eje Y potencia hay diferencias significativas a partir de beta 2, pero todavía no sabemos para quién. Entonces ya hacemos la interacción en la que vemos la misma, que hay diferencias significativas a partir en bandas rápidas, y aquí que ya podemos ver la relación entre los diferentes niveles, vemos que para las bandas de frecuencia rápidas a partir de beta 2 hay diferencias significativas en bipolares y en controles a partir de beta 2 para el baseline y el resting, y en esquizofrénicos crónicos vemos que hay diferencias entre resting y baseline a partir de gamma 2. Antes, realmente el grupo de esquizofrénicos, no el subgrupo de crónicos, nos había dado ya diferencias significativas, creo que era a partir de beta 2, pero bueno, esto es una muestra más pequeña, también es cierto, al haberlo balanceado también, y bueno. Entonces, lo vemos gráficamente. Aquí el punto azul es esquizofrénicos crónicos, el punto verde bipolares y el amarillo controles. Abajo la condición resting o baseline, y arriba en el eje Y potencia. Entonces, para pacientes en verde bipolares, hay diferencias significativas entre resting y baseline a partir de beta 2, igual que en controles, y para pacientes esquizofrénicos crónicos solo a partir de gamma 2. Y ahora, esto es la interacción grupo-condición, es decir, para cada banda de frecuencia cogemos el resting, que es la condición 1, o el baseline, que es la condición 2, y vemos que hay diferencias significativas entre controles y esquizofrénicos y entre controles y bipolares, pero que sigue habiendo, no hay diferencias significativas entre esquizofrénicos y bipolares. Y esto igual, quizás aquí se ve un poquito peor porque aquí se superponen bastante. En este caso, el punto azul sería resting, el punto verde baseline. Abajo estaría los grupos crónicos, bipolares y controles sanos, y en el eje Y la potencia. Entonces, vemos que, por ejemplo, aquí que se ve mejor, que para el resting habría diferencias significativas entre esquizofrénicos crónicos y controles, y entre bipolares y controles, pero no habría diferencias entre crónicos y bipolares. Y los resultados, bueno, pues son similares resultados en bipolares que en esquizofrénicos, o sea, lo que habíamos visto previamente, es decir, que en pacientes bipolares, en bandas de frecuencia lentas, el resting y el baseline se comportan de forma similar, en cambio son diferentes para las bandas rápidas. Y luego vemos que no hay diferencias significativas entre crónicos y bipolares, es decir, que se comportan de forma similar, tanto en el baseline como en el resting. Y aquí, para los pacientes bipolares, vamos a verlo por electrodos, la comparación baseline y resting. Vemos que hay que ya a partir de teta en bipolares hay diferencias significativas en alfa, y sobre todo son en las bandas rápidas. Y vale, los resultados globales son
que en el estado de reposo, o sea, que el estado de reposo y el baseline se comportan de forma muy similar en bandas lentas, tanto para controles sanos como para pacientes con esquizofrenia, como para primeros episodios, como para bipolares. En cambio, que en las bandas de frecuencias rápidas, este resting y este baseline sí que presenta diferencias significativas. Que los pacientes y los controles presentan diferencias significativas en potencia tanto en el baseline como en el resting, que es verdad que se veían mejor en el resting, pero aparecen en los dos y esto no se reproduce en primeros episodios. Y que luego no vemos diferencias entre los pacientes crónicos y los pacientes bipolares. Y bueno, las conclusiones es que nuestro objetivo era saber si el baseline se comportaba igual que el resting y bueno, la respuesta es que según los resultados sí en frecuencias lentas, no en frecuencias rápidas, que encontramos que no encontramos diferencias entre crónicos y bipolares, es decir, que se comportan de forma similar y que bueno, hemos reproducido los resultados de trabajos previos de potencia en reposo tanto en baseline como en resting. Y ya está. Muchas gracias. A ver, a mí se me han fundido las plomos a las 4 menos 10 aproximadamente. Entonces, vamos a ver, claro, si consideramos que la actividad pretarea, lo que llamamos resting, la de antes de empezar la P300, es bastante similar a la actividad en el periodo preestimular, es decir, en lo que llamamos resting, y nos acordamos de que los mayores cambios que había entre el resting y la tarea durante la P300 eran un aumento de la potencia o de la frecuencia relativa. Hablábamos de la frecuencia relativa, si os acordáis, que eran los cambios en las bandas, sobre todo en Z, que era donde cambiaba más. Además, parece que la tarea P300 asocia sobre todo a un aumento de Z. Podríamos considerar indirectamente que lo que más contribuye a la P300 sería similar tanto en el resting como en el baseline, es decir, antes de empezar la tarea y durante la tarea. Luego, por otro lado, está el problema de las bandas muy rápidas, ¿no? Estaríamos ahí lo que veríamos es más actividad en las bandas muy rápidas en pacientes, fundamentalmente, ¿no? Más en resting y en baseline. Es que aquí ya esto ya debería ser más allá de las 4 menos 10, ya no. Bueno, Más en baseline. En los controles sanos sale más actividad en baseline. Sí, pero si comparamos directamente el baseline y el resting de pacientes y de controles, la actividad en bandas rápidas, en la comparación baseline controles, baseline pacientes, hay más actividad en bandas rápidas, más potencia en pacientes, por lo que yo he entendido, ¿o no? Creo que en los controles creo que era más en los controles que en los pacientes, o sea, la interacción que hacía. A ver, espera, sí, a ver. Yo creo que los Espera, a lo topoplots se mejor- vería bien. Cuando Es que no comparamos era- directamente baseline y resting en un grupo o en otro grupo, el baseline da más actividad que el resting. Como que esa predisposición a realizar una tarea cognitiva, porque están inmersos en una tarea P300, hace que les activa más las bandas rápidas, tanto a los pacientes como a los controles. Aunque mucho más eficiente en los controles. A ver, que no lo líe.
A ver, esto era en baseline Claro, y esto era en resting y ahora, a ver, en el baseline versus el resting. no, en la anterior. Es que esta sí que es la que compara en esquizofrénicos, baseline y resting, y luego la de controles está posterior. Pero no había una comparación de pacientes con controles en resting. Sí, pero la anterior lo que ve es en baseline las diferencias que hay entre pacientes y controles y luego en resting. Vale, es que en esta era lo que se veía en esta era que en las bandas de frecuencias rápidas las diferencias entre baseline y resting son mayores en controles que en pacientes. Que no sé si que eso a lo mejor también podría ser interesante saber por qué hay más diferencias en controles que en pacientes en las bandas de frecuencias rápidas. Porque en esa interacción hay diferencias significativas. Mi pregunta es, en los controles el cambio es mayor. Es decir, En los controles, el cambio baseline resting Es es mayor. mayor en frecuencias rápidas. que aumenta más la potencia gamma en el resting, perdón, en el baseline respecto del resting. Sí, creo que sí. Vendrá aquí en la... Espera. Sí, voy a ver en la gráfica, que ahí se ve mejor. Vamos, esta es... A ver, interacción con un grupo. Vale, en pacientes esquizofrénicos, este es el resting y el baseline. La pendiente en la gamma 1 y la gamma 2 es más pronunciada en los controles, por tanto aumenta más la actividad en los controles que en los pacientes. Y también aumenta más en beta 1 y en beta 2 porque en los pacientes no aumenta y en los controles sí, ¿no? Sí, Vale, entonces hay un menor cambio en los pacientes. sí. Esto sería coherente con que los pacientes tuvieran una actividad más alta en ambas condiciones y no pudieran cambiar. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿tienen los pacientes una actividad más alta en resting? Sí, eso era lo que ya habíamos Sí, visto. a eso me refiero. Sí, Eso es, ¿no? sí, sí. Entonces, todo esto pues parece coherente Sí. con una, digamos, con dos asuntos. La actividad en Z, que es la que subyace sobre todo a la tarea P300, es similar en el resting y en el o sea, en el pre-tarea y durante la tarea. Y la actividad en bandas más rápidas cambia, Sí. pero cambia de tal manera que en los controles, perdón, que en los pacientes hay una actividad más alta basal realmente que no aumenta. En los controles hay una actividad más baja basal que sí que aumenta durante el desarrollo de la tarea, incluyendo la parte de la expectación, no del desarrollo completo de la tarea, ¿no? Es correcto Sí, esto, ¿no? sí, sí, sí. Vale. Creo. Y luego tendríamos el asunto de los primeros episodios, en los que el cambio es similar. Sí. Pero aquí tenemos, lo primero que tenemos es que, claro, que tenemos bastantes menos sujetos, 28, Eso era en bipolares. en primeros Pero episodios. es que ya no me acuerdo del Pero número. en Lo miro. 28, sí. Vale. Espera, lo miro, pero sí, yo ya no me acuerdo. 28 que comparamos con 76. No. Bueno, vale, puede pasar perfectamente. Pero en estos primeros episodios también ocurría, si mal no recuerdo del artículo anterior, que la condición de reposo pretarea, también la actividad era más elevada en el conjunto de pacientes, pero no en los primeros episodios. No pasaba el FDR. Por eso. O sea, que sería un efecto similar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues es lo que vamos teniendo. Yo creo que desde luego esto aporta bastante. Ahora, esto habrá que trocearlo para que sea digestible seguramente en más de un artículo. Había hablado con Álvaro, sí, ¿qué te parecería a ti para la parte de bipolares dejarla fuera? Yo creo que sí, yo creo que, vamos a ver, es muy interesante, desde luego, pero para que sea Sí, es demasiado quizás. fácil de digerir, es mejor en píldoras pequeñas.
Sí, sí, para poder buscar una explicación también poco a poco. O sea, que, Bueno, sobre todo para que el lector no se líe con tanta comparación, ¿no? sí. Yo creo que hay dos opciones, o dejar los primeros episodios fuera o dejar los bipolares fuera. Las dos opciones podemos pensar cuál es mejor. Ahora, ¿qué os parece? Tenemos bastantes resultados de bipolares, Álvaro está no diciendo solamente algo. de este estudio, sino de Sí, otros, de trocitos. otros análisis anteriores, que a lo mejor podemos reconstruir algún artículo más centrado en la especificidad de estas alteraciones en la esquizofrenia frente a bipolares. Sí, podría ser, pero bueno, quiero Pero bueno, decir eso ya más para adelante. que nos quedan entonces esas dos opciones. Un artículo o dos, ¿no? Un artículo, si te entiendo bien, Álvaro, dices un artículo de pacientes con esquizofrenia bipolares y controles de cara a la especificidad, pero Sí, para eso tendríamos que haber publicado primero un artículo de esquizofrenia claro. en el que hablemos de cómo es, digamos, que yo creo que es muy importante señalar que en bandas lentas no hay diferencias entre reposo y tarea en pacientes ni en controles, y en bandas rápidas sí. Punto uno. Eso sería el primer artículo. Y el segundo artículo, que esto pasa también en pacientes con esquizofrenia, perdón, bipolares, y que tendríamos además que ahí tratar de buscar relaciones con los tratamientos recibidos, como hicimos en aquel en el que comparábamos los que recibían esto con los que recibían lo otro. ¿Os parece? Sí, sí, perfecto. Es lo que habíamos pensado, ¿no? Ujú. Venga, más cosas. Bueno, pues, Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y bueno, que terminéis bien la semana después de esto. Bueno. pues nada, un montón de gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Javier, ¿quién Adiós. Hasta luego. Espérate. ¿Quién has puesto? No es María. Claro, porque sería mi nombre. Sí, bueno.